buenos días. Surgieron como economías colaborativas, se ofrecían los asientos libres de nuestro coche o las habitaciones disponibles de nuestra casa a cambio de una cantidad de dinero más o menos justa. Pero la profesionalización de ambos sectores ha abierto heridas en el sector del taxi y también de la vivienda. Heridas que ayer acabaron así: 9 coches calcinados de Cabify en Sevilla tras una semana de protestas del sector del taxi por el intrusismo en este tipo de compañías. Enseguida vamos a hablar con el manager regional de Cabify y también con el presidente de la Federación Andaluza del Taxi para escuchar sus posturas. Ellos niegan estar detrás del incendio de estos Cabifys en el hotel en el que estaban durmiendo todos los conductores, pero se va a abrir una investigación y en cualquier caso es preocupante, ¿no? Hombre, desde luego es preocupante porque la economía colaborativa o en general las nuevas tecnologías aplicadas a los sectores más habituales, vivienda, transporte, reparto, pues es claramente el futuro. Entonces, estar con estrategias del siglo XX o del siglo XIX en el siglo XXI no es lo más aconsejable. Y sobre todo cuando tenemos gremios protegidos que intentan defender sus privilegios, incluso recurriendo a la violencia. Y esto, evidentemente, hay que contrarrestarlo. Además, hoy vamos a estar con el director general para España y Portugal, también de la empresa Airbnb. Es la empresa que ha revolucionado, como ustedes saben, el alquiler de los apartamentos turísticos y al que se acusa desde distintas ciudades, también en Barcelona, nos lo contaba aquí la alcaldesa, de haber disparado los precios de los alquileres y sobre todo dicen que están haciendo que muchos barceloneses, pero también ocurre en Madrid, se tengan que ir del centro de la ciudad a barrios periféricos. Es un debate que efectivamente se está abriendo desde instancias políticas, pero que tiene muy poco respaldo en datos. Y lo que está haciendo Airbnb, ahora nos lo comentarán, es básicamente permitir que los españoles que tienen una vivienda y la quieren alquilar para complementar sus ingresos, recordemos, un país con casi 20% de paro, bajos salarios y todo el ahorro concentrado en la vivienda, pues quien tiene una vivienda que la pueda rentabilizar y que tenga unos ingresos extra para complementar su nivel de vida. Que eso se intente restringir en este país es verdaderamente lamentable. Nació Airbnb en San Francisco, han tenido un litigio con esta ciudad norteamericana. Hasta ayer acaban de llegar a un acuerdo, tal vez pueda servir de modelo para muchas ciudades y comunidades de nuestro país. Bueno, es que al final la información que maneja esta compañía sobre pues, las tendencias de hospedaje es tan grande que es absurdo que los políticos estén enfrentados a ella y no quieran, de alguna manera, tratar de buscar y utilizar esa información para mejorar la calidad de la ciudad en la que viven sus ciudadanos. Enseguida, Juan, hablaremos de ello. Claro que sí. Hablaremos también de los becarios que trabajan en los grandes restaurantes, si deben o no deben cobrar. Ya sabes que se ha abierto un debate a raíz de las declaraciones de Jordi Cruz. Y también de los presupuestos, porque hoy empieza el trámite, hoy se votan las enmiendas a la totalidad. ¿Qué esperas de esa votación? Bueno, pues parece que el Gobierno ya ha comprado todos los votos que tenía que comprar con el dinero de los contribuyentes, repartiendo favores, por tanto parece que los presupuestos van por buen camino. Y es una pena porque son los presupuestos que más gastan desde la era Zapatero, es decir, son los presupuestos donde Rajoy más gasta de toda su historia. Está hablando del PNV, todavía no se ha pronunciado, bueno, parece que se va a sumar para aprobar que está bastante cerrado esos presupuestos, pero sí que ya nos han dado alguna pista porque dicen que se garantiza el País Vasco 15 años de paz fiscal. Enseguida lo veremos. Además, Nacho, nos vamos a ocupar de la odisea de Jimena y de Sasha con una entrevista reveladora. Cuéntanos de quién se trata. Susana, hace menos de 20... Yo quería conocer vuestras opiniones. Juan, Ana, Jesús, Tony, Diego... Bueno, Juan, arranco por ti. Sí, siempre que en un sector hay una parte que quiere restringir la competencia, es decir, que quiere limitar las opciones del consumidor, del cliente, para escoger qué vehículo, en este caso, quiere utilizar para transportarse por la ciudad, pues yo creo que hay algún tipo de motivo de sospecha, porque si ese que quiere limitar la competencia ofrece tan buen servicio a tan buen precio, no necesita limitar la competencia, lo que hace es competir y ganar a los rivales. Entonces, el sector del taxi es un sector que lleva décadas oligopolizado, cartelizado, en connivencia taxistas, administración pública, donde se ha cerrado el acceso a cualquier nuevo conductor que quiera prestar ese servicio, supuestamente porque la restricción vía licencias solucionaba una serie de desajustes, de fallos que sin licencias no se podían arreglar. Han surgido estas nuevas tecnologías a través de plataformas tecnológicas que permiten solucionar esos problemas, y lo que no tiene sentido es que una solución que a lo mejor tenía sentido en el pasado, hoy anacrónicamente se aplique y se limite la libertad de la gente para transportar. Por alusiones, señor Ruano, que parece que viven ustedes mejor en régimen de monopolio, de oligopolio, decía el señor Rayo. Evidencia un gran desconocimiento sobre el sector del taxi, y con respecto a la opinión del señor de la VTC o de la empresa Un Auto,
Es curioso el cambio de opinión cuando los directivos de la empresa Unauto todos son antiguos taxistas, ¿no? O sea, evidentemente cuando hace 5 años sostenía una pancarta contra la VTC, ahora defienden esa postura. Y con respecto al precio más económico de este tipo de transporte es totalmente falso. Ya quisiéramos tener los taxis este tipo de precio a 1,55 € el kilómetro, muchísimo más caro que un taxi convencional y que se somete luego a una subida o bajada aleatoria y discrecional en función de los intereses de la empresa, pues dependiendo de la lluvia, de la feria de Sevilla, de la feria de otra ciudad o de si hay un ataque terrorista, ¿no? Si son más competitivos, no hace falta limitar la competencia. Claro. Si el taxi es más barato, ofrece mejor servicio, no varía el precio, lo de que estamos limitando la competencia es una palabra suya. ¿Perdón? Pero de lo que limitamos la competencia es una acusación que está usted dirigiendo contra el sector del taxi, porque el sector del taxi no está limitando ninguna competencia. Las irregularidades que esta empresa está cometiendo en Sevilla se la puede decir la policía local de Sevilla, que está denunciando continuamente a este tipo de vehículos por las irregularidades que cometen. Pueden consultarlo porque la página de emergencias de Sevilla. El sistema de licencias limita la competencia. El sistema es el que es y la ley, señor, la ley limita la competencia. Es la que es, hay que. Y es una ley que limita la competencia, que les favorece a ustedes porque limita la competencia, porque impide que nuevos conductores entren en el mercado. ¿Usted está de acuerdo con que esa es la ley actual? No estoy de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con una ley que limita la competencia? No, la ley tiene que cambiarse, tiene que liberalizar el sector. ¿Perdón? ¿Usted defiende que se incumpla la ley? No, yo defiendo que se cambie la ley, que se liberalice la ley, bueno, que no haya un oligopolio en el sector del taxi. Bueno, pues esta empresa está incumpliendo la ley continuamente en Sevilla y si no le remito a la policía local de Sevilla, que lo está denunciando continuamente. Por alusiones, vamos a ver. Eso, según Erkoreka, garantizaría la paz social, la paz fiscal durante 15 años al País Vasco. Tú dices que está saliendo muy caro este apoyo de PNV al gobierno, ¿no? Bueno, los presupuestos. Particularmente a mí el modelo de financiación del País Vasco me gusta, el concierto me gusta y no voy a criticar en cuanto a tal el concierto. Lo que digo es que evidentemente en esta tramitación presupuestaria estamos viendo un tráfico y una compraventa de apoyos muy descarada. Es decir, el Gobierno está utilizando los fondos de los presupuestos generales del Estado para comprar directamente el apoyo de determinados diputados. Y esto es innegable y forma parte de nuestra vida política continuada. Y lo que digo es que estos presupuestos lo que hacen es elevar el gasto público del Gobierno central al nivel más alto desde el año 2011, es decir, desde que estaba Zapatero. Y por desgracia, los impuestos no quedan al nivel del año 2011, sino que siguen mucho más elevados que entonces. Cuando dices que compra determinados apoyos, ¿te estás refiriendo a Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, que dice que si le dan 480 millones para su circunscripción, acabará apoyando estos presupuestos y las enmiendas parciales? Ese es el mercadeo tan infame que estamos viviendo. Es decir, no está ni siquiera el señor Mariano Rajoy con su dinero comprando los apoyos, está con el dinero de todos los españoles repartiendo asignaciones presupuestarias para, ya digo, comprar esos votos y que salgan adelante sus cuentas, que son cuentas que políticamente le interesan a él que salgan adelante. Pero Juan, las barbaridades... Permitidme ligar un poco las tres intervenciones. Efectivamente, esto no es nuevo, ha pasado siempre y ilustra perfectamente cuál es el tipo de mercadeo que se vive dentro del Congreso de los Diputados, negociando, traficando con el dinero de todos los contribuyentes. Y el problema no es solo que ahora se compren determinados apoyos, es que, como decía antes Tony, esto sucede también incluso dentro del partido. Es decir, las luchas internas de poder para darle más fondos a mi comunidad, darle más fondos a mi circunscripción... por la historia de la democracia, estamos hablando mucho del cupo vasco y a mí me gustaría que aclararais, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es el cupo vasco. Hablamos del dinero que paga el gobierno del País Vasco, el gobierno de Euskadi, por las competencias no transferidas, es decir, por las competencias que realiza el Estado central. Es decir, el País Vasco tiene un modelo de financiación que, ya digo, a mí me gusta mucho y creo que es el que debería extenderse a toda España, o al menos uno parecido, que es ellos recaudan todo el dinero y hay ciertas competencias que no están transferidas, que servicios públicos que presta el Gobierno central en el País Vasco y el Gobierno vasco le paga al Gobierno central una cantidad de dinero por esos servicios, que es como, insisto, debería funcionar el conjunto de las administraciones públicas. Y eso, ya digo, permite una mayor competencia fiscal, una mayor cercanía del servicio al Las cuentas no las conocemos, pero aproximadamente serían, si en el 2016 el Gobierno vasco pagó 1.525 millones, en el 2017 pagaría 850 y se calcula que la rebaja en los próximos 5 años va a ser de un 44%. Pero claro, ellos dicen que es que se tenía que haber actualizado hace años el cupo y que de alguna manera están compensándoles por lo que no se hizo en estos últimos 5 años. Sí.
Es difícil de valorar porque ahí ya entramos de nuevo en el mercadeo político. Es decir, una parte dice que está pagando mucho y la otra que se está pagando muy poco. Y según se quiera comprar o no el apoyo de los nacionalistas vascos, se rebaja el importe del cupo. Como no hay claramente precios por los servicios que está proporcionando la Administración Central en el País Vasco, esto es complicado de evaluar, pero tiene todo el sentido político, la lógica política, que el Gobierno sí esté comprando ese apoyo como rebajando artificialmente el cupo. Vamos a ver cómo son estos presupuestos del Gobierno. En la partida de gasto hablamos de 343.102 millones de euros, de los cuales el 56% se va directamente a gastos sociales. Las pensiones, el desempleo y la deuda se llevan más de la mitad de este presupuesto, y en la partida de ingresos el Gobierno espera recaudar 292.090 millones de euros. Eso sería un 2,3% menos que el año pasado. ¿Qué significa eso? Que en algún momento se van a inventar un nuevo impuesto, como han hecho ahora en Cataluña, por ejemplo, con las bebidas azucaradas, para que las cuentas salgan, Juan. Bueno, es que esta previsión de ingresos está tremendamente inflada. Es decir, los ingresos terminan aumentando más este año que en todos los años anteriores, juntos. Por tanto, el Gobierno está intentando cuadrar las cuentas sobre el papel, como ha hecho en los años anteriores, inflando las previsiones de ingresos. Si luego no salen, ¿qué sucederá? Lo que ha dicho el ministro de Guindos. Ya subiremos algún impuesto sobre la marcha para no ajustar el gasto, que es lo que debería suceder, sino ajustarles el gasto a las familias a través de impuestos. Tengo una pregunta con Dan Rader, es decirte, si a mí me da la opción en ese momento trabajar con Dan Rader, pues entonces, de verdad pongo dinero. Claro, tienes que valorar si posiblemente vale, esa es la diferencia. Si es el precio que tienes que pagar. Es que trabajamos en teles locales, en radios locales, pero no teníamos referentes, no teníamos maestros. Efectivamente, es que vamos a ver, un máster especializado de cocina, 200 horas puede costar entre 15.000 y 35.000 euros. Ese máster lo están recibiendo directamente en el mundo real, en las cocinas reales de los mejores restaurantes de España y del mundo, por parte de los mejores cocineros del mundo, colocándoles en el auténtico entorno de trabajo al que se van a tener que enfrentar en el futuro si quieren seguir esa profesión, si quieren desarrollar esa profesión, y lo están recibiendo sin pagar nada. Lo único que están ofreciendo... No, y no les ponen argollas en las piernas para tenerles al hombre. ¿Pero qué me estás contando? Oye, tendrán todo el derecho a tener un contrato de prácticas, de formación, o sea, cualquier cosa. O sea, a ver, ¿por qué tienes que trabajar gratis? O sea, ahora está permitido el abuso de la fuerza del trabajo, ¿no? Tú quieres trabajar, quieres ser cocinero, quieres ser lo que quieras, entonces trabajas gratis porque oye, mola mazo. Un ejemplo muy sencillo. Imagínate que estos cocineros pagan 1.200 euros al mes a cualquiera de estos aprendices. No, estamos hablando de contratos de prácticas, formación o aprendizaje, que es lo que recoge la legislación actual. Es así de sencillo. O contratos con las universidades. Tony, por favor, ¿me dejas completar el ejemplo? Pero es que eso lo tenemos todos. Bueno, no, pero no es lo mismo, Sergi. Lo que estáis diciendo es que hay gente que como trabaja con vosotros, encima tiene que estar agradecido. Es que me parece una barbaridad. Yo estoy agradecido a Ferran. ¿Cómo que agradecido? Oye, tendrán derecho a tener su jornada laboral, tendrán derecho a tener sus condiciones de trabajo y tendrán derecho a tener un salario de aprendizaje. Oye, yo empecé de botones en el Banesto y me pagaban, no iba gratis. A ver, Tony, ¿me dejas, por favor, terminar este ejemplo? Siguiente la palabra, Sergi, acaba Juan. Imagínate que estos cocineros le pagan a un aprendiz 1.200 euros al mes por el trabajo que desempeña. Es broma, no lo de los 1.200 euros. Que imagínate que lo hiciera. Y que luego, acto seguido, les cobran 1.500 euros por la formación que les están impartiendo. Pues que lo hagan, que convoquen másters, que convoquen másters y que lo hagan. Lo que me parece bien, lo que no me parece bien es que se explote a la gente. Porque lo que hacen esos chavales... Que nada tiene que ver con lo que estamos describiendo. Claro, es que ahí estás trabajando, insisto, con los mejores. Es decir, efectivamente, el trabajo se paga y la formación se cobra. Nosotros estamos trabajando con la mejor y yo no voy a renunciar a mi salario. A ver, claro, es que no, es que como trabajas con el mejor, lo tienes que hacer gratis y encima estar allí viviendo en un cuartucho. Imagínate cuántos estudiantes de periodismo estarían encantadísimos de tener 30 segundos para exponer en espejo público sus ideas, aun cuando no cobraran. ¿Tú eso lo considerarías explotación? Yo empecé a trabajar con Enric Sopena y Paco Lobatón. Con Enric Sopena y Paco Lobatón, en lo que antes era Onda Cero, cadena catalana en Barcelona. Y en ese momento entré de pringadillo y cobraba. Bueno, y hacía más horas, cúrrelo, pero cobraba. Ramón, lo que pasa es que hay que establecer el principio de que cualquier trabajo, aunque sea poquísimo,
debe estar algo remunerado. ¿Y la formación también se tiene que cobrar entonces? No, pero está regulada en este país. Está regulada la formación. Hay un contrato de formación. ¿Cómo no se va a formar en las mejores cocinas? Sí, son espabilados, sí, pero sacan un trabajo adelante. Además, todos los que trabajan en un restaurante de estos acaban teniendo 50 estrellas Michelin. Hombre, a ver, bajemos al mundo real. Trabajando dentro de las cocinas de los mejores restaurantes de España, mucho o poco, pero te tienes que formar. Usar la fuerza de trabajo